Sí, ya está grabando. Empezamos esta transmisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos los oyentes de Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios de la Arquidiócesis de Miami. Nos sentimos bendecidos de saber que nos acompañan desde sus vehículos o desde sus hogares en este programa de respeto a la vida, en el que juntos aprenderemos y profundizaremos en la comprensión sobre la santidad y la dignidad de toda vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural. Este programa de respeto a la vida se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde en la emisora radial de 8:30 AM y 96.1 FM. Y como siempre empezamos nuestro programa, vamos a presentar a nuestro invitado. Yo soy Marta Endara, soy madre de 4 hijos. Con mi esposo somos representantes del Ministerio de Respeto a la Vida de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en donde la Virgen Santísima, como patrona de los no nacidos, me condujo por el camino de la sanación para profundizar en el valor y la defensa de toda vida humana. Angélica, buenas noches. Buenas noches, Marta. Un gusto, un privilegio poder estar en este espacio que el Señor ha constituido, que Él mismo ha decidido en qué forma hacerlo. Y bueno, contenta de compartir con ustedes, queridos oyentes, semana tras semana, gracias a las ondas radiales de Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Y yo soy Angélica Duarte, hago parte del grupo de trabajo de esta emisora. Y también soy voluntaria para el Ministerio de Respeto a la Vida. Colaboro en el Centro de Ayuda al Embarazo que está en el sur de Miami. Y tenemos un invitado hoy muy especial. Por favor, presten mucha atención a lo que nuestro invitado nos va a compartir. Yo les voy a decir un poquito y él va a ampliar su presentación porque uno siempre se queda corto o hay algo más que la persona nos puede decir para enriquecer ese conocimiento. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Miami ya por más de 30 años. Sus intereses profesionales son la bioética de la vida humana, la bioética ambiental y el diálogo entre la ciencia y la religión. Él enseña en St. Thomas University. Yo ya sé que algunos se están imaginando de quién se trata. Enseña allí biología y bioética, entre otras cosas, y es colaborador de Radio Paz. Aquí lo hemos escuchado en programas que hablan sobre ecología, sobre teología del cuerpo. Bienvenido a Respeto a la Vida, Padre Alfredo Chofi. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Angélica y Marta. Es un gusto estar con ustedes en este programa. El gusto es todo nuestro, Padre. ¿Qué faltó de la presentación? ¿Qué más puede compartirnos usted de su vida, de lo que es? Oh, muchas gracias. Bueno, no, bueno, fíjate, ya que vamos a hablar de bioética y sobre todo la bioética del final de la vida humana, es un tema delicado y profundo, ¿verdad? Y a veces un poquito complicado. Entonces, siempre conviene decir las competencias de una persona cuando estamos hablando en estos temas serios, porque todo el mundo tiene opinión, por supuesto, y respetamos todas las opiniones, pero no todas las opiniones son correctas, ¿verdad? Así que para hablar básicamente de la competencia mía a nivel de estudios, tengo un doctorado en teología moral de la Universidad Gregoriana en Roma y un doctorado en genética de la Universidad de Purdue en Indiana. Así que eso pues básicamente me da la competencia, por un lado la parte teológica y por otro lado la parte científica. Y precisamente la bioética vemos que es un tema interdisciplinar, es una disciplina que está surgiendo ahora y pues tiene muchos temas a tratar. Mm, Muchos de estos temas están envueltos con la tecnología, lo que era ciencia ficción hace unos años, hoy en día se puede hacer en laboratorio, o en la clínica o en el campo. Pero la pregunta es no si se puede hacer, sino si se debe hacer, se debe o no se debe hacer. Y esa es la parte ética del argumento.
Ujú, claro, pues es importante que haya hecho esa aclaración, Padre Alfredo, porque ahora hay muchas voces y mucha información. Uno se mete nomás al internet y encuentra de todo. Y es bueno saber a quién vamos a escuchar, por qué lo vamos a escuchar y sobre todo en este tema que usted ha dicho es delicado. Pues sin más preámbulos, queridos oyentes, hoy vamos a eutanasia que está de moda, digamos, hablarlo y lo ponen algunos candidatos. Hay países que están facilitando medidas para acceder a esta actividad. Pero entonces el padre Alfredo nos va a ayudar a entender qué piensa la Iglesia Católica del tema y en dónde es lícito actuar de cierta forma y qué sería lo no permitido. Así que, Padre Alfredo, comencemos por el principio, el nombre, la palabra eutanasia, tengo entendido que viene asociado con buen morir, pero eso a la hora de la verdad, Sí, la palabra eutanasia originalmente viene del griego eutánatos. Tánatos es una referencia a la muerte y eu es bueno. Por ejemplo, evangelium, de ahí viene la palabra evangelio. Evangelio viene de evangelion. Evangelion es palabra o anuncio o proclamación y eu es buena, buena palabra, buena noticia, buen anuncio, es el evangelio. O sea, eutánatos era en el sentido puro del concepto, es una buena muerte, ¿no? Una muerte tranquila, digamos, una muerte en paz. Hoy en día ese es el nivel, digamos, el concepto clásico. Hoy en día la eutanasia se refiere a matar a alguien típicamente porque está sufriendo la persona, tiene un cáncer terminal o tiene alguna otra condición que ya está al final de la vida. Quiero aclarar también la diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido, ya que estamos hablando de terminología, y haces muy bien, Angélica, en comenzar con la terminología precisamente, con las palabras, porque las palabras significan algo, ¿verdad? Las palabras significan sentido y tenemos que comunicarnos con palabras precisamente, más en la radio, que es todo de escucha. Así que la distinción entre eutanasia y suicidio médicamente asistido es una cuestión un poquito técnica y sin embargo en Estados Unidos la eutanasia hasta el día de hoy todavía es ilegal, no es legal. ¿Okay? Mientras que el suicidio médicamente asistido ya es legal en una docena de estados y está en propuesta de ley en otras, por lo menos 2 docenas de estados más. Hay otros países, en Europa sobre todo, donde la eutanasia misma sí es legal, como en Bélgica, por ejemplo, y otros países de Europa y en algunos países de Latinoamérica también. Entonces, la eutanasia es directamente matar a otra persona, al paciente. O sea, que es el médico que mata al paciente directamente con una inyección letal o un medicamento letal. Mientras que el suicidio médicamente asistido, el paciente se mata a sí mismo, por eso es suicidio. Pero mm, necesita la prescripción, necesita la droga, el medicamento, por receta del médico. Y por eso es que es suicidio médicamente asistido. Es decir, que en el ujú, caso del suicidio médicamente asistido, no es el médico el que mata al paciente directamente, es el paciente el que se mata a sí mismo al tomar el medicamento. Porque el médico puede recetar la droga, pero si el paciente no se toma la droga, no se muere, ¿verdad? Así que es una decisión un poquito técnica. Al fin y al cabo, el paciente acaba muriendo en cualquiera de los dos casos, pero sí. es una distinción que también es una decisión legal, porque hasta hoy en día, como digo, la eutanasia directa no es permitida, no es legal en Estados Unidos. O sea que un médico no puede Entonces, darle dosis sí. letal.
Y tenemos el caso Ok. clásico del famoso médico Jack Kevorkian. Kevorkian, en los años Ujú. 80, 90, que hizo mucha noticia, porque en aquella época este tema era bastante nuevo, y Kevorkian, el doctor Kevorkian, mató a varios de sus pacientes. Claro, el paciente lo estaba pidiendo, pero fue él mismo el que le dio la dosis letal. Típicamente es una inyección, una sobredosis de cloruro de potasio, lo cual provoca un ataque al corazón. Y fue encarcelado, fue enjuiciado, encontrado culpable y sirvió prisión y como una docena de años más o menos. Y cuando salió, pues le dieron ya cumplimiento de su sentencia, con tal de que no volviera a hablar más de la eutanasia, y sin embargo se puso a hablar de nuevo de la eutanasia. Inclusive inventó una maquinaria que fue como la primera maquinaria de suicidio, cuando el paciente automáticamente se podía meter esas inyecciones el paciente mismo. Y es una maquinaria que la puso en línea, etcétera. Tenía básicamente dos inyecciones. La primera inyección era un somnífero, es decir, que adormecía al paciente, y la segunda inyección era la sobredosis de cloruro de potasio para que tuviera un ataque al corazón, un infarto. Wow, qué Murió, fuertes. ya, sí, murió a principios del año 2000, pero ese fue como el precursor. Y como era médico, él era patólogo. Y como, Ujú. pues, como médico le dio mucho auge, digamos, al movimiento de la eutanasia. ¿Mm? Bueno, Ya, y estamos ok. hablando de los años 80, dijo. Él comenzó en los años 80 y 90 y después falleció ya en los años, al comienzo de este siglo. Sí. Padre Alfredo, entonces ahora entremos a la parte de fe, Sí, porque muchos, y es que no es uno o dos, católicos están de acuerdo con este tipo de prácticas, ya sea suicidio asistido o incluso la eutanasia, en la definición que en muchos lugares uno ha escuchado, es que es una muerte digna o una buena muerte. claro. En el término de la fe, Ok. yo entro de una a pensar, esto no es una buena muerte. ¿Podría empezar a explicarnos allí, Padre Alfredo? Ok, vamos a tener que empezar un poquito más básico con la parte biológica, pero para darte como una pre-respuesta un poquito breve, esto de buena muerte se lo entienden ellos a nivel como utilitarista, ¿verdad? Lo que hay aquí de fondo es una mentalidad utilitarista, es una muerte sin dolor. ¿Verdad? Que me Ajá. adormezcan y después me matan. O sea, que realmente una muerte sin mucho dolor, sin mucho sufrimiento, a eso se refiere en la buena muerte. Pero no es una muerte realmente digna en cuanto es realmente matar a una persona o matarse a uno mismo. Entonces, la distinción fundamental aquí, bajo la ética católica precisamente, que es una ética de principio, ¿verdad? No es una ética utilitarista, sino de principios, es que no tenemos derecho a matar a nadie inocente, nadie inocente, porque si hay un culpable, yo sí puedo tener derecho a matar a un culpable. Es decir, me puedo defender en contra de una agresión, ¿verdad? O sea, la autodefensa existe, la defensa personal existe y es legítima, es ética y es legal también. Yo me puedo defender en contra de un agresor hasta el punto de tener que matar al agresor. Es una defensa personal. Pero en este caso, el agresor no es inocente, es culpable de una agresión, ¿verdad? O me viene a robar, o me viene a asaltar, o me viene a matar. Y yo tengo derecho de defenderme. Pero no estamos hablando de ese tipo de defensa personal, estamos hablando de matar a un inocente, como por ejemplo en el aborto, que mata a un inocente, porque qué pecado o qué ofensa ha cometido el no nacido. Es imposible que cometa ninguna ofensa, ¿verdad? Así que se trata de matar a una persona inocente como un paciente. Entonces, no tenemos derecho a matar a nadie inocente, pero sí tenemos derecho a dejar morir, a dejar morir. Inclusive tenemos un deber de dejar morir, porque imagínense, si no dejáramos morir a la gente, esa es una crueldad también. Ahí entonces ahí está la línea sutil, pero real y verdadera, de no matar, pero sí dejar morir.
¿ves? Entonces, ¿cuándo podemos dejar morir a alguien? Pues cuando la persona ya se está muriendo, cuando ya está en la fase terminal de su vida. Y todos tenemos una fase terminal porque nadie vive aquí eternamente de este lado. De hecho, el promedio de vida en Estados Unidos es como de 80 años más o menos. 82 para las mujeres, 79 para el hombre. ¿Ok? Es como el promedio de vida. Hay que ir país por país porque depende mucho del cuidado de salud que haya, el régimen alimenticio, toda la cultura en general a lo largo de la vida. Pero en general, más o menos, el cuerpo humano dura más o menos como unos 80 años y ya a ese punto empiezan a deteriorarse los órganos vitales. Pero la muerte también es un proceso. Fíjate, en contraste, aquí vamos a entrar un poquito a la parte biológica. En contraste con el comienzo de la vida, que comienza con una sola célula. O sea, cuando en la fertilización del óvulo, el óvulo fertilizado, que por eso ya no es óvulo, se vuelve lo que se llama un cigoto o cigote, ¿verdad? Es una sola célula. Esa célula tiene todo el componente cromosómico humano, 50% del padre, 50% de la madre. Entonces ya tenemos un nuevo individuo, un nuevo ser humano, único, irrepetible, con alma, desde el momento de la fertilización. Es una sola célula. Y esa célula está viva o está muerta. Y así comenzamos todos, por una sola célula dentro del seno de nuestras madres. En contraste con eso, al final de la vida tenemos trillones de células. Trillones. Y no todas esas células se mueren al mismo tiempo. De hecho, la mayoría no se mueren al mismo tiempo, sino que se desplazan. Unas tardan unas cuantas horas, otras tardan unos cuantos días. Un cadáver adentro del ataúd ya enterrado todavía está creciendo pelo y está sacando uñas, tal vez por varios días hasta una semana. Quiere decir que las células de la cutícula que forman la uña, ¿verdad? Están vivas todavía. Pero eso es a nivel celular nada más. Ya no hay integridad en ese cuerpo, como la integridad fisiológica de ese cuerpo en su totalidad ya ha parado, ha cesado, ya no hay un metabolismo organizado y los órganos vitales ya han fallado. Entonces, para el final de la vida, lo esencial es mirar los órganos vitales. Entonces hay que hacer como un repaso de la biología secundaria, cuáles son los órganos vitales del cuerpo. Porque no todos los órganos del cuerpo son vitales. Hay órganos que son muy importantes, como la vista, los ojos, son sumamente importantes. Pero los ciegos pueden estar vivos y pueden vivir una vida más o menos normal. Por lo tanto, los ojos, por muy importantes que sean, no son órganos vitales. ¿Los intestinos son Es vitales? en su No. totalidad. Vamos a empezar desde arriba, desde la Ok. cabeza. El cerebro. Me le Importante. adelanté, perdón. Exacto. El cerebro en su totalidad, incluyendo la médula debajo del cerebro, la médula oblongata, porque la médula es la que controla las funciones involuntarias del cuerpo, precisamente respiración y palpitación, ¿verdad? Que son funciones vitales. Entonces, cerebro y médula. Después, bajando los pulmones, ambos pulmones, hay que hablar un poquito funcionalmente porque una persona puede vivir con un solo pulmón. De hecho, tenemos 5 pulmones o 5 lóbulos, 3 de un lado y los del otro. El Papa Francisco vive con un solo pulmón. Exacto. De joven, jugando soccer, parece, tuvo un accidente y entonces, desde entonces, pues tiene un solo pulmón y ahí anda vivo, ¿verdad? Así que funcionalmente tenemos que decir ambos pulmones. Después también ambos riñones, porque uno puede vivir con un solo riñón por largo tiempo. ¿Ok? Así que ambos riñones también, por supuesto, el corazón es uno solo, también órgano vital. El hígado tiene 3 lóbulos. Y de hecho el hígado se regenera mucho. Uno puede sacar un lóbulo del hígado entero y se vuelve a regenerar generalmente. ¿Ok? Después, el páncreas, que es el órgano vital más pequeño, es el que produce la insulina, que regula el azúcar en la sangre y en los órganos. Así que el páncreas también es un órgano vital. Por eso el cáncer de páncreas es tan fulminante, porque típicamente no tiene síntomas hasta que ya es muy tarde y en cuestión de una semana la persona fallece. Y
Y entonces el tracto digestivo en su totalidad, o sea, estómago e intestinos juntos, porque sabemos que uno puede vivir con parte del estómago, con el famoso clip ese para no comer mucho y bajar de peso. También pueden seccionar el intestino, los intestinos, cuando hay diverticulitis, etc. Así que el tracto digestivo en su totalidad, el estómago y los intestinos juntos. ¿Y qué más? Yo creo que ahí esos son los órganos vitales. Cuando un órgano vital empieza a fallar irreversiblemente, ya el proceso de muerte ha comenzado. A veces es súbito, como por ejemplo un ataque al corazón, un paro cardíaco, o a veces es muy lento, como por ejemplo la demencia senil o el Alzheimer, que son enfermedades del cerebro que hasta ahora son irreversibles. Recientemente han salido algunos estudios ahí, pero el caso es que en general son irreversibles y degenerativos, digamos, que van progresando, ¿verdad? Pero son lentos. Ciertos tipos de cáncer también son muy lentos, pero una vez que un órgano vital ya está fallando irreversiblemente, ya el proceso de muerte ha comenzado, porque cuando ese órgano vital falle, por definición, la persona muere porque es órgano vital. ¿Ven? Así que es la parte, como digamos, biológica. Entonces se trata, esa es una pregunta muy importante para los seres queridos, sobre todo si el familiar, el paciente está entubado o no puede hablar o no puede comunicarse o está en coma, etcétera. Doctor, sus órganos vitales, ¿cuál es el órgano vital que está afectado? ¿Verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el pronóstico? El diagnóstico es la enfermedad que tiene el paciente en este momento, cirrosis o fallo renal. ¿Cuál es el diagnóstico? Y entonces el pronóstico es la posibilidad de recuperarse, buena o mala, mediocre, etc. Así que se le pregunta al médico, ¿hay un órgano vital que está fallando? ¿Es irreversible ese fallo? Entonces ya ha comenzado el proceso de muerte. Si ha comenzado el proceso de muerte, hay que hacer como un cambio, un shift, ¿verdad? Hacia la parte espiritual, porque si es irreversible, quiere decir que la medicina tiene sus límites, por supuesto, y la medicina no puede salvar a todo el mundo. Entonces, si el fallo del órgano vital es irreversible, hay que ocuparse con mayor urgencia de la parte espiritual de ese paciente, porque tarde o temprano va a fallecer. Puede ser cuestión de horas, de días, de semanas o de meses, no sabemos, pero ya está en camino a la muerte. Y entonces hay que enfatizar la parte espiritual. Si la persona es cristiana, llamar a un sacerdote para que le dé la unción de los enfermos. Fíjense que digo cristiana porque en caso de emergencia, un protestante o un ortodoxo también puede recibir la unción de los enfermos. Basta que esté bautizado, porque el bautismo es el primer sacramento que abre las puertas a la gracia. Pero en caso de emergencia, también un protestante o un ortodoxo puede ser ungido con la unción de los enfermos. Si el paciente lo pide espontáneamente, si se puede comunicar. Si no se puede comunicar, entonces el ser querido más allegado, ya sea el cónyuge o los hijos o el que está a cargo legalmente y médicamente del paciente, ¿verdad? Del ser querido, puede pedirlo en nombre del paciente, pensando de que si el paciente estuviera consciente, pediría la unción de los enfermos. Claro, que no se olvide eso. Padre Alfredo, entonces, bueno, nos habló de los órganos vitales, cerebro, médula, pulmones, corazón, páncreas, tracto digestivo en su totalidad, hígado, ¿no? También. Hígado y riñones. Hígado y riñones, ok, pero aunque sí, hay personas que ven con un riñón también, ok, pero entonces usted dice que ahí depende preguntar, hay que preguntar al médico cuál es la posibilidad de recuperación, es irreversible y si está un órgano vital y como comprometido, Exacto. comprometido. Está fallando Esto irreversiblemente. esto para tomar decisiones, una decisión que es crucial aquí, y es la pregunta que usted hizo, si hay alguien conectado con ayuda artificial, yo Exacto. católico, yo católica,
no estoy faltando a ningún mandamiento, ninguna enseñanza de mi iglesia, si desconecto a mi familiar querido, entonces en esos casos, y le voy a hacer una pregunta así, a mí me habían dicho, si está en coma y hay muerte cerebral, esa persona hay que desconectarla. Entonces, explíquenos ahí, ¿es eso acertado? Por favor. Ok, me alegro que saques el tema de la muerte cerebral, porque es una de las dos definiciones de la muerte. Aquí tenemos que entrar primero por la parte legal, ¿verdad? Para no hacer, además que ningún hospital ni ninguna clínica va a hacer algo ilegal porque arriesgan su licencia y arriesgan toda la práctica que están estableciendo. Entonces, en Estados Unidos se acepta la muerte cerebral, gracias a Dios, que es muerte cerebral completa y no parcial. Por eso hay que incluir la médula oblongata que está debajo del cerebro propiamente. Porque la muerte cerebral parcial es solamente el cerebro, o sea, los dos hemisferios del cerebro, ¿verdad? Pero esa no es aceptada por la iglesia y gracias a Dios tampoco es aceptada por la Asociación Médica Americana, el AMA, y tampoco es legal la muerte cerebral parcial. O sea que cuando se habla de muerte cerebral en Estados Unidos, gracias a Dios, es muerte cerebral completa, que incluye la médula, tiene que incluir la médula. ¿Ok? Entonces una persona que está solamente en coma y está respirando solo, y el corazón le está palpitando solo, esa persona no está muerta, esa persona está en coma. Aunque el cerebro no le funcione, pero la médula sí le funciona, porque si está palpitando el corazón y los pulmones están respirando, entonces esa persona no está muerta, porque la médula está funcionando. Son movimientos... Entonces, espere, ahí la pregunta, no me vaya a dar la respuesta porque es para preguntarle a los oyentes. En ese caso, ¿se puede desconectar a la persona o no? Vamos a tener la respuesta cuando regresemos del corte aquí en su programa de Respeto a la Vida. A la vida. Marta, ¿cuál es la respuesta? Ay, qué interesante todo esto. Muy, ¿Cuál muy bella, será? muy bella. Padre Chofi, la respuesta es que... Ok, depende. Si me está hablando de muerte cerebral parcial o completa. Si es muerte cerebral completa, ya, pero total. no. Entonces, espere, volvemos de una vez. Ok, está bien. ¿Estamos bien o algo antes de volver a empezar el otro bloque? Marta, ¿bien? ¿Cuánto tiempo Perfecto. nos No, queda sí, más o sí, menos? hay que continuar. ¿Cuánto tiempo nos Nos queda? quedan unos 24 minutos, padre. Entonces hay que acelerar un poquitico. Está bien. 24 minutos nos quedan, sí, señor. Ok. Ok, ¿listo? Marta, inicia este bloque, porfis. Espera, todavía no. Bienvenidos nuevamente al programa de Respeto a la Vida. Tenemos un invitado muy especial, el padre Alberto Cioffi. Estamos hablando acerca de la eutanasia y habíamos quedado, padre, en que nos iba a responder la pregunta. Sí, La efectivamente. pregunta angélica. Exacto. Pues la respuesta es Es, depende. pero la pregunta, de pronto hay alguien Exacto. nuevo conectado y no sabe cuál Sí. era la pregunta, ¿cierto? Entonces la pregunta es si hay muerte cerebral, ¿se puede desconectar o no a la persona, al ser querido? Y la respuesta era depende, ¿no? Ya nos dijo, a ver, cuenta, Exacto. ¿cuál es? Depende. Exacto. Depende porque si estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Se entiende muerte cerebral completa. O sea, si vamos a la definición legal y médica, clínica, de la muerte cerebral, se entiende que es una muerte cerebral completa. Es decir, que incluye la médula también que está debajo del cerebro. Porque la médula es la que regula las funciones involuntarias del cuerpo. Entre ellas, las funciones involuntarias son precisamente la palpitación del corazón, la respiración de los pulmones y también el tracto digestivo y otras funciones que tiene. ¿Ven? Pero si el corazón está palpitando por sí mismo, esa persona no está muerta. Puede ser que esté en coma y puede ser que esté en coma por años o por décadas. Y también si está respirando por sí misma, esa persona no está muerta. Entonces, esa realmente no sería una muerte cerebral completa, verdadera. Sería solamente lo que se llama muerte cerebral parcial, que es el cerebro, ¿verdad?
Pero gracias a Dios, por eso digo gracias a Dios, hace ya unos años cuando salió la definición de la muerte, porque fíjense, si nos remontamos, eso se remonta a los años 80 más o menos, 1980, hace unos 40 años. Resulta que antes, en los años 80, hasta los años 80, no había una definición de muerte uniforme para todos los Estados Unidos, sino que cada estado tenía su propia definición de muerte. Y entonces, hipotéticamente, se podía estar muerto en un estado y vivo en otro estado. Dependía de la definición de muerte, porque no había una uniformidad. Y así pasan con otras leyes también, las leyes estatales de las autopistas, etc. Entonces hay una comisión americana que tiene la función de uniformar ciertas leyes para que se dé en todos los Estados Unidos. Por ejemplo, leyes de tránsito que son a través de distintos estados, como la I-95, las interestatales. Más vale que las leyes de tránsito sean iguales de estado en estado, ¿verdad? Y que no cambien de carril, manejar a la izquierda, manejar a la derecha, porque sería un caos. Así que esta comisión, que se llama comisión precisamente de uniformar ciertas leyes, para que se apliquen en todos los Estados Unidos. En los años 80 tomaron esta misión, digamos, de buscar una uniformidad de la muerte, de la declaración de muerte clínica y legal, porque tiene que ser un médico que declara a la persona muerta. O puede ser también enfermeras que tienen títulos de doctorado, etc. En fin, el caso es que la conclusión fue que hay dos definiciones de muerte que son válidas en Estados Unidos. Una es la muerte clásica, que es cese de respiración y cese de palpitación. O sea que ya no hay, el corazón ya no está palpitando y los pulmones no están respirando. Esa es la muerte clásica, tradicional, que se llama también standard, definición estándar de la muerte. Y no se requiere mucho equipo para determinar eso, basta tomarle el pulso a la persona, los clínicos saben cómo tomar el pulso cuando es muy sutil, ¿verdad? Y también escuchar los pulmones a ver si están respirando o no, etc. Esa es la muerte, digamos, estándar. La otra es la muerte cerebral, precisamente, brain death, ¿ok? La muerte cerebral incluye la médula y por lo tanto es muerte cerebral completa y por lo tanto, como católicos, podemos aceptar también esa alternativa de muerte cerebral completa. Típicamente es un caso drástico, o sea, que es un trauma a la cabeza, como por ejemplo el caso clásico del libro de texto es un motociclista que iba por la autopista zumbado y chocó y salió volando y cuando cayó en el pavimento, en el concreto, se desnucó y quedó muerto de muerte cerebral completa, incluyendo la médula. Inclusive se da el caso de que algunos de esos son donantes de órganos. Y entonces para los donantes de órganos, para la donación de órganos vitales precisamente, la muerte cerebral completa es una definición muy útil que se puede usar porque básicamente cuando hay un trauma fatal a la cabeza, muchas veces del cuello para abajo el cuerpo todavía está intacto. Y en cuestión de minutos se puede usar un corazón que todavía está bueno, los pulmones, el hígado, etcétera, todos los órganos vitales del cuello para abajo. Pero tiene que ser muerte cerebral completa, no lo puedo enfatizar demasiado, que incluya la médula, ¿verdad? O sea que ya no hay respiración, ya no hay palpitación. Y esas son las dos definiciones legales. Entonces, cuando... Pero aquí veo algo. O sea, esa definición está basada en lo legal y es clara, pero la legislación aquí es cambiante y emocional. Y por eso también importante que tengamos en cuenta la definición que Dios Claro, nos ha dado, que es la que nos dio al principio, Padre Alfredo, por supuesto. de que no hay que matar un inocente, pero que hay que dejar morir al mismo tiempo. Entonces es Exacto. mucha serenidad, si alguien está en una situación que estamos describiendo, serenidad ante todo para tomar la decisión de si ese ser Exacto. querido tiene un órgano vital
muy comprometido, si su respiración está cesando o es animada, es por algo artificial, pero un órgano vital está comprometido. En ese caso, se podría dejar de desconectar, digamos, y no se estaría incurriendo en una falta, es lo que he entendido. Exacto, vamos ahí. Entonces, hay otro principio, de nuevo, yo mencioné, pasando un poquito, que básicamente hay dos tipos de ética que se pueden hacer, dos tipos de ética. Un tipo de ética es la ética utilitarista o pragmatista, y el otro tipo de ética es ética de principios o de valores. Nosotros como católicos hacemos ética de principio o de valores. La ética utilitarista o pragmatista justifica los medios con el fin. Fíjense, es la cuestión del el fin y los medios. Si el fin es bueno, basta que el medio sea legal, se puede usar, no hay que justificar los medios. ¿Ok? Esa es la ética utilitarista. Nosotros, como católicos, no hacemos ética utilitarista, sino que hacemos ética de principio. Te voy a dar un ejemplo. Precisamente esto del suicidio médicamente asistido. Ya se ha vuelto legal en una docena de estados. El paciente le pide al médico que le recete la dosis legal, que de nuevo son básicamente dos pastillas. Una pastilla que es un somnífero que adormece a la persona y la otra pastilla es de nuevo la dichosa sobredosis de cloruro de potasio para que le dé un ataque al corazón. ¿Ok? Entonces, ese paciente, digamos que tiene cáncer de los huesos, que es muy doloroso, ya está en fase terminal y no quiere sufrir más. Entonces, le pide al médico que dé la dosis letal. El médico y el paciente, bajo el sistema utilitarista, justifican eso porque el fin es un fin bueno, es de quitarle el dolor a esta persona, de quitarle su sufrimiento, ¿verdad? El fin es positivo, digamos. Pero el medio que se usa no es un medio ético, porque el medio al fin y al cabo es un suicidio. La persona se está suicidando, se está quitando su propia vida, se está matando. Distinto es dejar morir. ¿Ves? Entonces, la ética de principio, que es la nuestra, tenemos que justificar los medios que se usan también. ¿Cuál sería la alternativa con un cáncer terminal así? Pues darle morfina, básicamente. O un análogo, si la persona es alérgica a la morfina, se le da otro tipo de droga que la va adormeciendo. Sabemos que a Ok. largo plazo esa dosis de morfina que va incrementando porque el cuerpo también eh, toma una tolerancia a las drogas después de cierto tiempo y hay que darle una dosis un poco más grande, ¿verdad? Pero se trata de administrarle el dolor y no darle la sobredosis. Se trata de Ok. ir administrando el dolor hasta que eventualmente la persona quede inconsciente y ya eventualmente morirá. Pero, Bu- ¿ves? Es muy distinto, hay que justificar el medio también. ¿Mm? Ujú. Pues sí, Marta, en este punto, ¿tienes algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, entonces seguimos. No, yo lo puedo cortar si quieres. ¿Seguimos entonces? Ok, bueno. Eh, Padre Alfredo, entonces después de habernos explicado esto, claro que es un fin bueno y el bueno entre comillas porque en realidad no es bueno, es lo que es como muy relativo, lo que es bueno para un Exacto. grupo de personas, pero no, para nosotros lo que es bueno es cuidar el don, el regalo que se nos dio, que es la vida enviada Exacto. de nuestro Creador, de nuestro Señor. Entonces ahí viene una reflexión, Padre, háblenos del valor del sufrimiento, porque Sí, no nos gusta sufrir como claro. comunidad moderna, que estamos en esta época que todo se nos hace fácil. Hemos perdido o borrado el sentido del sufrimiento. Sí, sí, definitivamente. Hay una alergia masiva al sufrimiento, ¿ok? Todo en la sociedad contemporánea. Voy a llegar ahí. Fíjate, esto de el dejar morir y sí, que muchas personas no saben, pero están cayendo en esa mentalidad autoritarista, aunque no lo hacen conscientemente. Porque mucha gente se enfoca, sobre todo al final de la vida, en la calidad de vida, quality of life, en la calidad de vida, ¿verdad? Bueno, esta persona ya está en cama, ya no se va a mover más, ya no tiene calidad de vida.
pero la calidad de vida es muy subjetiva, porque a lo mejor la calidad de vida para mí es irme a bucear todos los días y a lo mejor la calidad de vida para ti es ir a misa diaria. Así que la calidad de vida es muy subjetiva. Más bien hay que ver la santidad de la vida, precisamente, la santidad. Es decir, que no somos dueños de nuestra vida en última instancia. Es Dios el dueño de nuestra vida. ¿Quién de nosotros pidió vivir o nacer? Yo no le dije a mis padres, háganse el amor para que me creen. Dios nos creó a través del acto amoroso de nuestros padres. Son creadores. Por eso es que los cónyuges son co-creadores con Dios de una nueva vida. Pero por más que mis padres hayan intentado y querido, mis padres nunca me pueden dar un alma. Lo máximo que me dieron es el material genético humano, ¿verdad? Los cromosomas humanos. Pero el alma viene de Dios directamente. Y esa alma le pertenece a Dios y con su gracia regresamos a Dios al final de la vida para toda la eternidad. Entonces hay que pensar eso, que no somos realmente dueños de nuestra vida, somos mayordomos de nuestra vida. Ese pequeño dicho que dice, mi vida es el regalo que Dios me dio, porque nadie de nosotros pidió vivir o existir. Dios me dio el regalo de la vida. Lo que yo hago con mi vida, ese es mi regalo a Dios, ¿verdad? Ese es mi regalo a Dios. Entonces, si no nos enfocamos tanto en la cuestión de calidad de vida, sino la santidad de la vida, cuando Dios quiera, nos llama. Entonces, esto del sufrimiento es importante también. Precisamente el decreto de eutanasia en 1987 del Vaticano habla sobre el valor del sufrimiento. Y es que no es que busquemos necesariamente el sufrimiento, no somos masoquistas tampoco, pero tarde o temprano el sufrimiento viene. Basta estar vivo un poco de tiempo para saber que vienen dificultades en la vida, ¿verdad? O sea, si yo no estudio, pues no aprendo nada. Es un sufrimiento tener que estudiar, porque yo podría estar pescando o haciendo otra cosa, viendo televisión o comiendo helado de coco. Sin embargo, tengo que estudiar. Pero el estudio me forma y me hace mejor persona, etcétera. O sea que todo hay sufrimientos en la vida. Y el sufrimiento máximo, por supuesto, es ofrecer la vida por Dios y por otra persona. Pero el sufrimiento tiene un valor redentor muy poderoso y muy positivo. Es lo que se llama reparación vicaria. Reparación vicaria, es decir, que cuando yo ofrezco mi sufrimiento por mis pecados y por los pecados del mundo entero, yo estoy reparando por esos pecados. Y es creencia católica que cuando uno ofrece sus sufrimientos a Dios en reparación vicaria, estamos sacando almas del purgatorio y estamos también eliminando pecados que ofenden a Dios y al prójimo. Y esa es la reparación. En última instancia, esto es todo basado en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el único inocente en esta vida que entregó su vida por nosotros. O sea que es reparación vicaria, ¿verdad? Con su cruz, Él reparó todos nuestros pecados. Y ese es el sufrimiento, claro, no es que uno lo busque necesariamente, pero también uno tiene derecho a digamos, balancear, porque llega un momento cuando uno está en medio del sufrimiento en sí o del dolor. También otra cosa que aquí la gente habla de dolor y sufrimiento como si fueran la misma cosa, pero no lo son. Dolor y sufrimiento son dos cosas distintas. Yo pongo este ejemplo. Un matrimonio joven que está teniendo su primer hijo y ella está dando a luz. Ella está en dolor y él está en sufrimiento. ¿Entiendes? Pero muchas veces se habla igual. Pues, Muy claro el ejemplo, está muy exacto. bueno, claro, claro. El dolor es más físico, fisiológico, el sufrimiento es más psicológico o espiritual. Y hay veces que cierto dolor puede llevar a sufrimiento también, angustia, ansiedad, etcétera, falta de respiración. Entonces hay que administrar eso también, porque cada uno, nunca sabemos nuestra tolerancia al dolor y al sufrimiento hasta que lo experimentemos, ¿verdad? Porque una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. Quiero regresar un momentico, si da tiempo. Sí, padre, tenemos unos 3 minutos, sí, Ok. pero antes de eso yo me quedé pensando si alguien malentendió
aliviar el dolor es muy válido, o sea, el uso de la Sí, morfina es muy válido, exacto. pero lo que no es válido es el acelerar el día de la muerte, es no querer sufrir más de esa situación y por eso Exacto. Exacto. Entonces, eso es, no es que no al uso de morfina o calmante de dolor, no para nada, sino vivir esa enfermedad con lo paliativo, con lo que más me pueda aliviar mi dolor está bien, ujú, pero aceptarla como que el Señor ha decidido enviarla por alguna situación, como usted ha dicho, se puede reparar, se puede santificar, se puede, bueno, tantas cosas espirituales que nos cuesta comprender, pero que suceden, exacto, son aceptadas por la iglesia, hay revelaciones privadas que han hablado de ese poder redentor del claro. sufrimiento. Entonces era solo hacer esa aclaración y ahora sí adelante, Exacto. padre, le quedan como 3 minutitos nomás. Exacto. Entonces, básicamente, precisamente lo que tú dijiste es cuestión de la dosis, de dosis, ¿verdad? O sea, que dicen que el diablo está en el detalle, pero también Dios está en el detalle. La dosis que se da de morfina o de cualquier analgésico para calmarle el dolor y no la sobredosis de ya de una vez que mate a la persona. Ahí está el detalle ese. Quería hablar de un caso en particular que es cuando la persona sí está intubada y puede estar inconsciente. Típicamente puede ser que esté en coma o puede ser que tenga un coma inducido porque se está recuperando de alguna enfermedad y para que esté calmado, pero está intubado, ¿verdad? Entonces, el ventilador, la intubación, puede asistir a los pulmones o puede sustituir a los pulmones. Ese es otro principio fundamental de que se deben asistir los órganos vitales cuando hay medicina para asistirlos, ¿verdad? Pero no es necesario sustituir órganos vitales. La diferencia entre asistir o sustituir. Se debe de asistir órganos vitales en los que se recuperan, etcétera. Todo depende del pronóstico, pero no es necesario, no hay obligación, digamos, ética moral de sustituir órganos vitales. El caso clásico es la diálisis. La diálisis sustituye los riñones, no los asiste, los sustituye. Y por lo tanto, realmente, estrictamente hablando, no es obligación de ir a diálisis. Y de hecho, las personas que están en diálisis, después de varios años, la diálisis cansa mucho, drena a la persona de energía, etcétera, la deja sin fuerza. Es un régimen muy riguroso, típicamente un día sí, un día no, por 2 o 3 horas, depende del tamaño de la persona. Y llega un momento en que ya si los riñones están en paro renal completo, ya esa persona no quiere seguir más con esa diálisis. Esa persona puede tomar la decisión ética en conciencia de no seguir más con diálisis, porque la diálisis está sustituyendo los riñones, no los está asistiendo. Y no hay obligación de sustituir órganos vitales. Son casos Ok, drásticos, ¿verdad? Pero hay que estar claro en eso. Otro es el ventilador. Cuando se intuba a una persona, depende de el setting del ventilador. Si el ventilador al principio está sustituyendo los pulmones, pero después le están bajando el porcentaje poco a poco para que los pulmones empiecen a reaccionar, ¿verdad? Y hay un momento que el caso ideal es que ya los pulmones están respondiendo por sí mismos y el ventilador está nada más que, digamos, al 50% o algo así. Entonces, en ese momento extuban para que la persona respire al 100%, ¿verdad? A ese punto ya el ventilador está asistiendo. Pero si el ventilador está sustituyendo indefinidamente a la persona, o sea, los pulmones. En conciencia, los seres queridos pueden decidir de extubar a esa persona y si respiró, bien, si no respiró, ya le llegó su hora de muerte. Ujú. ok, entendido. Pues, Padre Alfredo Chofi, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado. Y bueno, creo que algunas de las muchas preguntas que pueden tener, pues han sido respondidas. Marta, tus comentarios finales. Yo quisiera terminar con el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2258, donde nos dice, la vida humana ha de ser tenida como sagrada. Desde su inicio es el fruto de la creación, de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, que es su único fin. Solo Dios es el Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo
directo a un ser humano inocente. Lo que usted esto es un resumen de toda esta enseñanza maravillosa, Efectivamente. Padre Sí, sí. Alfredo. Así, Gracias por estar, por este tiempo que nos ha concedido y por enseñarnos tanto. cómo Hemos no. Si ustedes descubierto, quisieran saber un poco más sobre todos esos sí. temas del comienzo de la vida o el final de la vida, resulta que hace unos años en la Universidad de San Tomás yo lancé una maestría en bioética, precisamente una maestría en bioética. Y entonces, si Ujú, quieren más información sobre esta maestría en bioética, que trata sobre los temas de la vida humana, el cuidado de la salud, final de la vida, temas del medio ambiente también, con todo gusto me pueden mandar un correo electrónico. Mi correo electrónico, el más fácil es mi apellido, CIO, de Francisco, CIO, de Francisco, arroba prodigy.net. Prodigy es como prodigio, pero en inglés, con GY, prodigy.net. ujú. Cualquiera me puede mandar un correo electrónico, con todo gusto les mando más información. Pues padre, hemos terminado así el programa. Nosotros tradicionalmente hacemos el bendita sea tu pureza. ¿Será que nos lo puede liderar y nos da la bendición al final? Y muchas gracias. Ok, me disculpa, pero no me lo sé de memoria, así que les sigo a ustedes, si ustedes lo quieren hacer con todo gusto. O entonces terminamos con la bendición del Padre nomás. Marta, yo edito esta parte. Entonces, Sí, ok, bueno, perfecto. entonces muchísimas gracias, Padre, a Alfredo Chofi por su tiempo, por sus enseñanzas. Esperamos que muchas personas lo contacten al email chofi@prodigy.net para formarse más y nos podría regalar su bendición para cerrar el programa. Con todo gusto, gracias por esta oportunidad y por toda la labor que ustedes hacen para promover la buena noticia de nuestro Señor y de nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y con tu espíritu. espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso también para sus familiares y amistades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, Bueno, padre, ahora sí lo puede parar la grabación. ok. Y es un tema complejo, ¿no, Marta? Es un tema Tiene mucho. Ay, sí, profundo. Y yo escuché profundo.